Bienvenidos. Saludos y bendiciones. Hoy les traemos, Fan de tu reino. Es un placer compartir con ustedes por este medio. ¿Alguna vez se han sentido traicionados por alguien a quien querían? ¿Han experimentado el dolor de perder a alguien cercano? En las últimas semanas, el mundo del espectáculo ha estado envuelto en una trama que nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas y los desafíos que enfrentamos en la vida. La historia de amor, desencuentros y rumores que involucran a Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar ha capturado la atención de millones, convirtiéndose en un tema de conversación constante en las redes sociales y los medios de comunicación. Este triángulo amoroso, lleno de altibajos y giros inesperados, nos muestra cómo las emociones, la ambición y los deseos personales pueden llevarnos a tomar decisiones que tienen consecuencias a largo plazo. Al igual que estos jóvenes artistas, todos hemos experimentado momentos en los que hemos tenido que lidiar con sentimientos de celos, envidia, traición o pérdida. Sin embargo, esta historia, tan contemporánea y mediática, nos remite a un relato mucho más antiguo, pero igualmente relevante, la historia de David y Absalón en la Biblia. Aunque separadas por milenios, ambas narraciones comparten un núcleo común: la lucha por el poder, la traición familiar y las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas. Absalón, el hijo de David, fue un joven apuesto y carismático que, cegado por la ambición, se rebeló contra su propio padre. Su historia nos sirve como un espejo para reflexionar sobre los peligros de la vanidad, la envidia y la desobediencia. Al igual que Absalón, muchos de nosotros hemos experimentado momentos en los que hemos querido tomar el control de nuestra vida y hemos buscado reconocimiento y poder a cualquier precio. En esta reflexión, exploraremos los paralelismos entre la historia de Absalón y las situaciones que enfrentamos en nuestra vida diaria. Veremos cómo los mismos conflictos que atormentaron a David y a su hijo siguen presentes en nuestras relaciones personales, en nuestras comunidades y en el mundo en general. A través de este análisis, buscaremos encontrar respuestas a preguntas fundamentales como: ¿qué nos lleva a tomar decisiones impulsivas y dañinas? ¿Cómo podemos superar la traición y el dolor? ¿Cuál es el camino hacia la reconciliación y la restauración? Al igual que David, que, a pesar de la traición de su hijo, demostró un amor incondicional y una fe inquebrantable en Dios, nosotros también podemos encontrar esperanza y sanación en medio de las tormentas de la vida. A continuación daremos lectura a Salmos 3. Oración matutina de confianza en Dios. Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente, que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Enseguida hablaremos del contexto histórico y cultural. Contexto histórico. La historia de David y Absalón se desarrolla en el Reino Unido de Israel, una antigua nación situada en el Medio Oriente. Este reino experimentó un periodo de gran esplendor bajo el reinado de David, quien es considerado uno de los grandes reyes de Israel y una figura central en la Biblia. David estableció una monarquía unificada que abarcaba a las tribus de Israel y Judá. Su reinado marcó un punto de inflexión en la historia de Israel, pasando de un sistema tribal a una nación con un gobierno centralizado. Bajo el liderazgo de David, el reino experimentó una considerable expansión territorial, convirtiéndose en una potencia regional. David conquistó Jerusalén y la estableció como la capital de Israel, un lugar sagrado para el pueblo judío hasta el día de hoy. Contexto cultural. Sociedad patriarcal. La sociedad israelita era altamente patriarcal, donde los hombres tenían un gran poder y autoridad sobre las mujeres y los hijos. El padre era considerado la figura central de la familia. La familia era la unidad social básica y se valoraba mucho la lealtad y el honor familiar. El pueblo de Israel era monoteísta y adoraba a un solo Dios, Yahvé. La religión permeaba todos los aspectos de la vida cotidiana y las leyes religiosas eran fundamentales para la sociedad. Mientras que los profetas desempeñaban un papel crucial en la sociedad israelita, transmitiendo los mensajes de Dios y ofreciendo orientación moral y espiritual. La relación entre David y Absalón en este contexto. En una sociedad patriarcal como la israelita, la sucesión al trono era un tema de gran importancia. Absalón, como hijo de David, tenía aspiraciones legítimas al trono. Sin embargo, su impaciencia y ambición lo llevaron a conspirar contra su padre.
La historia de David y Absalón también refleja un conflicto generacional. Absalón representa a una nueva generación que busca cambiar las cosas y desafiar la autoridad establecida. La rebelión de Absalón contra su padre es un ejemplo de las consecuencias de la desobediencia y la falta de respeto a la autoridad. Al comprender este contexto, podremos resaltar la universalidad de los temas tratados en la historia de David y Absalón, como las relaciones familiares, los conflictos entre padres e hijos, la importancia del perdón y la reconciliación. La ambición y poder, los peligros de la búsqueda desenfrenada del poder y las consecuencias de la traición. El liderazgo, las cualidades de un buen líder y los desafíos que enfrentan aquellos que están en posiciones de autoridad. Y la fe y esperanza, la importancia de mantener la fe en Dios, incluso en tiempos de dificultad. Centrémonos en el conflicto. La traición de Absalón y la huida de David. La historia de David y Absalón es un trágico relato bíblico que explora temas como la familia, la traición, el perdón y la restauración. Absalón, hijo de David, era un joven apuesto y carismático que se ganó el favor del pueblo. Sin embargo, su ambición lo llevó a conspirar contra su propio padre. Todo comenzó cuando Amnón, medio hermano de Absalón, violó a Tamar, hermana de Absalón. Furioso por este acto, Absalón planeó su venganza y mató a Amnón. Temiendo las consecuencias, huyó a Gesur, donde permaneció exiliado durante varios años. Con el tiempo, David perdonó a Absalón y lo permitió regresar a Jerusalén. Sin embargo, Absalón nunca olvidó la afrenta que había sufrido su hermana y comenzó a conspirar en secreto para usurpar el trono de su padre. Con astucia y encanto, logró ganarse el apoyo de muchos israelitas, quienes se sentían atraídos por su carisma y promesas de un gobierno más justo. Gracias a ello, Absalón levantó un ejército y se proclamó rey en Hebrón. Al enterarse de la rebelión, David se vio obligado a huir de Jerusalén para salvar su vida. Acompañado por un pequeño grupo de leales seguidores, el rey emprendió un largo y penoso exilio. La noticia de la huida de David conmocionó a la nación y causó gran consternación entre sus partidarios. La huida de David es descrita en la Biblia como un momento de gran angustia y desesperación. El rey, que había experimentado tantos triunfos y había sido ungido por Dios, ahora se encontraba perseguido y desamparado. A medida que avanzaba, se enfrentaba a traiciones y desafíos por parte de aquellos en quienes había confiado. A pesar de las dificultades, David mantuvo su fe en Dios y confió en que Él lo libraría de sus enemigos. Durante su exilio, el rey compuso muchos de los salmos que encontramos en la Biblia, expresando su dolor, su angustia y su confianza en Dios. Ahora llegamos al punto culminante. El momento en que David se entera de la muerte de Absalón. Nos enfrentamos a un desenlace trágico. La historia de David y Absalón tiene un final trágico. En la batalla que siguió, Absalón fue derrotado y murió enredado en las ramas de un gran árbol. Cuando David se enteró de la muerte de su hijo, se lamentó amargamente, a pesar de que Absalón había intentado quitarle la vida. La rebelión de Absalón dejó una profunda cicatriz en la familia de David y en todo el reino de Israel. Sin embargo, la historia también nos enseña importantes lecciones sobre el perdón, la reconciliación y la fidelidad a Dios. Cuando David recibió la noticia de la muerte de Absalón, su corazón se quebró. A pesar de la traición de su hijo, el amor paternal superó cualquier resentimiento. La Biblia describe su reacción en 2 Samuel 6:33 de la tarde. Al oír esto, el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, lloraba y decía: «¡Ay, Absalón, hijo mío! Hijo mío, Absalón, hijo mío! Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. ¡Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío!». La reacción de David es un testimonio del profundo dolor que puede causar la pérdida de un hijo, incluso cuando ese hijo se ha rebelado. El rey expresa su deseo de haber muerto en lugar de Absalón, revelando un amor paternal incondicional que trasciende cualquier ofensa. La reacción de David ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. Un amor paternal incondicional. Muchos ven en el lamento de David una expresión del amor incondicional de un padre hacia su hijo, como el de nuestro Señor, un amor que perdona incluso la traición. Un arrepentimiento por sus pecados. Algunos interpretan el dolor de David como un signo de arrepentimiento por sus propios pecados, que podrían haber contribuido a la rebelión de Absalón. Una muestra de la humanidad de David. La reacción de David nos muestra que incluso los hombres más fuertes y poderosos experimentan dolor y pérdida. Reflexiones para hoy. También, la historia de David y Absalón nos invita a reflexionar sobre el poder del amor. El amor de un padre puede ser tan fuerte que perdona incluso la traición más grande. La complejidad de las relaciones familiares. Las relaciones familiares son a menudo complejas y llenas de matices.
La importancia del perdón. El perdón es un regalo que podemos ofrecernos unos a otros y que nos libera de la amargura. La reacción de David ante la muerte de Absalón sigue resonando en los corazones de los lectores hoy en día, recordándonos la profundidad del amor humano y la importancia de la reconciliación. La reconciliación de David con su pueblo y la restauración del reino. La muerte de Absalón marcó un punto de inflexión en la narrativa de David. Aunque el rey había perdido a su hijo, el peligro inmediato había pasado. Sin embargo, el reino se encontraba dividido y la confianza en David se había visto socavada. La reconciliación y la restauración del reino se convirtieron en tareas urgentes. Así Dios quiere reconciliarnos Él y nuestro prójimo y restaurar lo que esté roto en nuestra vida. Tras la muerte de Absalón, David y sus seguidores regresaron a Jerusalén. Sin embargo, su regreso no fue fácil. Muchos de sus generales y consejeros se mostraron descontentos con su liderazgo, culpándolo por la rebelión de Absalón. Además, la muerte de Absalón había dejado un vacío de poder y surgieron nuevas facciones y conflictos internos. Enfatizamos en la necesidad de la reconciliación. David comprendió que para restaurar la unidad del reino era necesario reconciliarse con su pueblo. Debía demostrar que era digno de seguir siendo su rey y que podía guiarlos hacia un futuro mejor. Para ello, tuvo que enfrentar varios desafíos. Reconquistar la confianza. David tuvo que trabajar arduamente para recuperar la confianza de sus seguidores, quienes habían sido engañados por Absalón. Sanar las divisiones. El reino estaba dividido y las heridas causadas por la rebelión eran profundas. David tuvo que buscar formas de unir a las diferentes facciones y restaurar la armonía. Fortalecer la justicia. Para garantizar la paz a largo plazo, David tuvo que establecer un sistema de justicia justo y equitativo. La restauración del reino. Con el tiempo, David logró superar estos desafíos y restaurar el reino. Su liderazgo sabio y compasivo, combinado con su fe en Dios, le permitieron reconciliar a su pueblo y fortalecer la nación. Elementos clave de la restauración. La reconciliación con los líderes. David buscó la reconciliación con aquellos que lo habían abandonado o se habían rebelado contra él. La renovación espiritual. David fomentó la adoración y la práctica de las disciplinas espirituales, buscando fortalecer la relación del pueblo con Dios. Dándonos ejemplo. Legado de David. La historia de David y Absalón nos enseña que incluso los líderes más grandes pueden cometer errores y enfrentar desafíos. Sin embargo, también nos muestra que es posible superar la adversidad y restaurar la unidad a través del perdón, la reconciliación y la fe. El legado de David como un rey sabio y compasivo continúa inspirando a las personas hasta el día de hoy. Aplicación a nuestra vida. Aplicaciones personales. ¿Qué lecciones podemos aprender de los errores de David y Absalón? La importancia del perdón. Tanto David como Absalón cometieron errores graves. La historia nos muestra que el perdón es un proceso esencial para sanar las heridas y avanzar. Podemos aprender a perdonar a quienes nos han lastimado y a pedir perdón cuando hemos herido a otros. Los peligros de la ambición. La ambición desmedida de Absalón lo llevó a traicionar a su propio padre. Es importante mantener nuestros deseos bajo control y evitar que la ambición nos ciegue y nos lleve a tomar malas decisiones. La necesidad de la humildad. David, a pesar de ser un gran rey, cometió errores y reconoció sus fallas. La humildad nos permite aprender de nuestros errores y crecer como personas. La importancia de la familia. La relación entre David y Absalón destaca el valor de la familia. Debemos cultivar relaciones sanas con nuestros seres queridos y esforzarnos por mantener la unidad familiar. Aplicaciones comunitarias. ¿Cómo podemos fomentar la reconciliación y la restauración en nuestras comunidades? Diálogo y escucha activa. Al igual que David tuvo que escuchar las quejas de su pueblo, debemos estar dispuestos a escuchar las opiniones de los demás y a buscar puntos en común. Fomentar la empatía. Ponerse en el lugar del otro nos ayuda a comprender sus sentimientos y necesidades, lo que facilita la reconciliación. Construir puentes. Debemos buscar formas de unir a las personas y superar las divisiones. Promover la justicia. La justicia es fundamental para la reconciliación. Debemos trabajar para crear comunidades más justas y equitativas. Aplicaciones espirituales. ¿Cómo podemos mantener nuestra fe en Dios en medio de las dificultades? Siendo fundamental practicar la oración. La oración es un canal de comunicación con Dios que nos permite expresar nuestras preocupaciones y buscar su guía. La vida en comunidad, que nos brinda apoyo y aliento en los momentos difíciles. Leer la palabra de Dios. La Biblia es una fuente de sabiduría y consuelo. Al leer y meditar en ella, podemos encontrar fortaleza y esperanza. Debemos mantener la confianza en el plan de Dios.
Aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en que Él tiene un propósito para nuestras vidas. En resumen, la historia de David y Absalón nos ofrece valiosas lecciones que podemos aplicar a nuestras vidas. Al aprender a perdonar, a ser humildes, a construir relaciones sanas y a confiar en Dios, podemos vivir vidas más plenas y significativas. 4. Conclusión. La historia de David y Absalón nos presenta un espejo en el que podemos ver reflejados nuestros propios desafíos y luchas. La traición, el perdón, la reconciliación y la restauración son temas universales que resuenan en cada uno de nosotros. Al igual que David, enfrentamos momentos en los que nuestras relaciones se ven afectadas, nuestra confianza se tambalea y nuestra fe se pone a prueba. Sin embargo, también podemos encontrar esperanza y fortaleza en Dios, quien nos ofrece la gracia para perdonar, la sabiduría para sanar las heridas y el poder para reconstruir nuestras vidas. Que el Señor los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que el Señor levante sobre ustedes su rostro y les conceda la paz. Amén. Hoy los invito a reflexionar sobre sus propias relaciones y a buscar formas de fomentar la reconciliación y la restauración en sus vidas. ¿Hay alguien a quien necesites perdonar? ¿Hay alguna relación que necesite ser sanada? Que el Espíritu Santo los guíe en este proceso de sanación y crecimiento. Cuando la vida nos pone a prueba, podemos encontrar esperanza y restauración en Dios, tal como David lo hizo. Demos gracias a Dios por su infinita sabiduría y amor. Que nos ayude a aprender de las lecciones de David y Absalón, concediéndonos la gracia de perdonar a quienes nos han herido y la humildad para pedir perdón cuando sea necesario. Que fortalezca nuestros lazos familiares y comunitarias, y nos ayude a construir un mundo más justo y compasivo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.